tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 29 de junio de 2023. Son las 9:01 de la noche, las 8:01 las Islas Canarias. Hoy, un jueves más, tenemos un Desmontando Bulos lleno de temas interesantes, como siempre. Pero antes vamos a hacer un resumen de algo de lo que ha pasado esta semana. Quien nos lo va a contar, Noticias Ilustradas, que lo cuenta muy bien. Ahí lo tenemos. Este es el resumen de lo que ha pasado en Rusia con el grupo Wagner. Nos vamos a la semana pasada y vemos como el grupo de mercenarios Wagner sigue teniendo sus tropas en el frente ucraniano, pero lleva tiempo habiendo movida con los mandos rusos. Y es que su jefazo, el calvo Karasepia, se lleva a matar con el padre de Novito y con el que está desfragmentando el disco duro. Es decir, el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Se lleva mal con ellos porque principalmente cree que son unos ineptos que están manejando fatal la guerra desde sus despachos de Moscú. Vamos, unos pijos de tomo y lomo. Además de que siempre están racaneándole la munición y el armamento para sus mercenarios. Pero ha habido dos gotas que han colmado el vaso. Primero, que Rusia ha dicho que a partir del 1 de julio todos los grupos de mercenarios deberán firmar un nuevo contrato con Rusia para controlarlos más. Y además en esas... ¡Pumba, pumba! El Karasepia dice que alguien ha bombardeado uno de sus campamentos de soldados y acusa directamente a los dos achorrados esos. O sea, nos han atacado Rusia. ¿Pero qué es esto? Si nos han contratado. ¿Qué cojones? ¡Buah, chaval! Me habéis cabreado y mucho. Que todo el mundo sepa que la justificación que dio Rusia para empezar la guerra de Ucrania fue mentira. Solo han invadido a sus vecinos para que un pequeño grupo de trepas se promocione. Las autoridades rusas, al escuchar aquellas declaraciones, intentan a ver que se calme un poquito. Tú, molusco. ¿A que no sabías que las hembras eran moluscos? Mira, pues ya lo sabes. Relájate un poco, que nosotros no hemos sido, No me seas pesado, que al final con la tontería te vamos a meter en la cárcel por brasas. Pero ya no se puede hacer nada. Las amenazas no sirven contra este cefalópodo. Y al final dice: mira, Vladimir, ya que Putin no hace una mierda y no nos cuida nada, voy a mover a mi ejército de 25.000 pavos en una marcha de la justicia hasta que lleguemos a Moscú y se lo expliquemos a esos dos payasos. Dicho y hecho, buena parte del grupo Wagner se retira de los frentes ucranianos y tiran para la ciudad de Rostov, la cual rápidamente conquistan, haciéndose con el control de los cuarteles rusos. Y después de ahí pillan la autopista M4 en dirección a Moscú. Y bueno, empieza a cundir un poquito el pánico en la capital. No hay muchas tropas disponibles para frenar a ese mini ejército, así que empiezan a llegar camiones petados de arena para hacer barricadas. También excavadoras que revientan el asfalto de las carreteras para impedir que puedan llegar los tanques y camiones enemigos. De hecho, hay rumores de que Putin se ha largado en un avión secreto de esos fuera de la ciudad. Todo es un caos. Flipas, porque el presidente del país ha dicho en un vídeo que esa gente son unos traidores de la patria y que tendrán su merecido. Mientras tanto, los del grupo Wagner llegan a Voronezh, la cual también es capturada, y cuando están por Lipetsk, que está a unos 340 kilómetros de Moscú, se detienen. ¡Mamá! ¿Pero qué ha pasado? Pues que el presidente de Bielorrusia, que es colega de Putin y del Sepia, ha intermediado y ha conseguido que se acabe todo gracias a un pacto. Aunque a día de hoy no se sabe muy bien cuál es el acuerdo, pero tanto al jefe de los Wagner, o sea, el Sepias, como a sus soldados, se les da un perdón por haberse levantado contra el Estado ruso. Vale, o sea que todo ha sido para nada. ¿Y por qué se han rajado? Pues unos dicen que cancelaron la sublevación porque Putin había amenazado a las familias de los soldados de los mercenarios. Otros que en realidad se dieron cuenta de que no tenían tanto apoyo como preveían y prefirieron pillarse un kebab y pa' casa. Además de que tienes que pensar que, vale, tenían armamento antiaéreo y se cargaron unos cuantos helicópteros en el camino, pero tomar Moscú, eso ya hemos visto lo que pasó con Napoleón y con Hitler, ¿no? Y ahora lo van a conquistar un grupo de mercenarios de 4 matados. Ok, ¿y qué va a pasar ahora? Pues seguramente que la mayoría de los regimientos de Wagner se integrarán al ejército de Rusia, en donde su nuevo jefe será el ministro de Defensa y Vladimir Putin. O sea que al final ha ganado Putin, ¿no? Además, medios rusos dicen que aún están buscando al Sepias porque no se han retirado todos los cargos y podría comerse 20 años en prisión. Este tío, que se supone que ha huido de Rusia y ha entrado en Bielorrusia, no se sabe dónde está o qué ha podido pasar con él, pero normalmente la gente que se enfrenta a Putin acaba
pues verde fosforito y enterrado. Pero espera, my friend, porque también está el plan B. Y es que hay expertos que dicen que en realidad todo ha sido un show, una estratagema, un circo, para que parte del ejército de Wagner se mueva con la tontería a la frontera de Bielorrusia para atacar de nuevo desde allí en dirección a la capital Kiev. Bueno, y esa es la movida de la sublevación del grupo Wagner. ¿Tú crees que el Sepias ha firmado su sentencia de muerte? Pues pónmelo en los comentarios. Genial, como siempre, noticias ilustradas, seguirlo en sus perfiles. Y bueno, ahora sí que damos paso a Sara, que hoy la tenemos otra vez en semidirecto, para que nos cuente, las noticias, el programa de esta semana. Adelante, Sara. A ver si quiere. Adelante, Sara. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, Lorenzo. Desgraciadamente no puedo estar en directo con esto de trabajar uno por turnos, pues ya os podéis imaginar que a veces hay estas terribles coincidencias. Pero, como siempre, como no, hemos hecho nuestro trabajo y hemos traído una recopilación de todo lo que se mueve en las redes y especialmente qué desinformaciones pues se han hecho protagonistas en estos últimos 7 días y que nos han intentado colar en algún momento. Así que si te parece, Lorenzo, vamos a empezar por la ciberdelincuencia, porque en definitiva es lo más peligroso a nivel más directo, porque nos puede tocar el bolsillo, ¿no? Y empezamos con una información que nos trae Maldito Timo, y es respecto a un mensaje que nos dice: como cada semana vamos a elegir al azar a 10 usuarios para darles la oportunidad de ganar fabulosos premios. El premio de hoy es un vale de 500 euros para Burger King. Solo 10 afortunados serán los ganadores. Nada menos que 500 pavetes en Burger King tiene lo suyo. Bueno, pues en verdad es un timo, es un mensaje de una página web, suplantan a esta cadena de hamburguesas. Si nos fijamos en el texto, pues como siempre podemos encontrar algunos elementos que nos deberían hacer ya pensar que algo pasa. Hay faltas de ortografía, se nota en el texto una cierta inseguridad respecto, por ejemplo, utilizan King en minúscula cuando ya sabéis que forma parte del propio logotipo y marca de la empresa. En fin, que os podéis imaginar que efectivamente pues lo único que intentan es un phishing para quedarse con nuestros datos, porque evidentemente nos tenemos que registrar y tenemos que estar a la espera de lo que nos haya tocado. Os podéis imaginar que lo único que han conseguido en este caso es quedarse con nuestros datos a coste cero y con la opción de que puedan intentar otro tipo de phishing brevemente, ¿no? Como siempre, Maldito Timo se ha puesto en contacto evidentemente con la cadena de hamburguesas, y en su propia cuenta de Twitter, en este caso Burger King España, pues ya ha hecho el desmentido y el aviso de que este sorteo pues no es real, ¿no? Como siempre, ante estas cosas, fijarse en la dirección de correo electrónico. Si te llega un mensaje, pues presta especialmente atención a eso que hay, especialmente a lo que viene después del arroba, porque si notas ya algo raro, por si acaso borra el correo, que posiblemente te va a llevar a un mal camino, ¿no? Y luego también, pues por si acaso, seguimos siempre ojo a visor, qué pasa después cuando cliqueas ese link, porque normalmente esas notificaciones van siempre a algo que tienes que clicar, y donde te van a pedir esos datos, ¿no? Bueno, pues tener cuidado, ¿no? Con eso que sale ahí, especialmente antes del último punto, que es el dominio. Bueno, pues mirar que ahí es donde vais a encontrar si verdaderamente es una página ubicada en España, en otro país, y especialmente si tiene pues algo que no es lo normal en lo que es la dirección que normalmente podemos encontrar en España sobre esas webs, ¿no? Y
como no, pues contrastar siempre con otras fuentes antes de dar nuestros datos. Sabemos que siempre nos piden muchísima prisa, ¿no? Para cliquear y dejar todos los datos que nos piden. Bueno, pues a veces vale la pena pegar un vistazo por el propio Google, que a veces ya nos da información de que eso está ocurriendo. O en tal caso tampoco hay que cortarse mucho. Tenemos la Oficina de Seguridad del Internauta, podemos solicitar información a ellos, podemos pedir hasta la propia policía, la Guardia Civil, en todos los asuntos telemáticos, para saber ante datos que nos puedan perjudicar si los hacemos públicos, pues que tengamos todas las garantías. Así que cuidadito. Y venimos con otra también, en este caso con el típico prototipo post de Facebook que nos da una ofertaza, en este caso las ollas de Lecrosat, que ya sabéis que están muy de moda, y las podemos conseguir por un módico precio de 1,95 euros. Oye, que no está nada mal, porque además no es por nada, son bastante caras. Y en este caso nos dicen que Amazon ha decidido hacer una promoción y venden un juego de estas estupendas ollas por menos de 2 euros. Volvemos a estar en lo mismo. Es un caso de phishing. Se hacen pasar por una marca de estos utensilios de cocina, nos piden nuestros datos y aquí además nos piden una suscripción a un servicio online de pago. Acordaros que al final no es dar solamente los datos bancarios, sino que nos piden ese 1,95 euros para gastos de envío, y luego al final lo que te has hecho es una suscripción estupenda, que si en verdad al irte a la página donde tienes que clicar para poder participar, que es willyday.org, que nada tiene que ver ni con la página oficial de Amazon ni con la de la marca Lecrosat, pues bueno, nos van a ya sabéis que entras en esto de una encuesta, abres unas cajitas de regalo, siempre hay premio, que es genial, y luego pues eso sí, te quedas con una suscripción que si no te das cuenta, pues empiezas con 2 euros y terminas con 35, ¿no? Al mes. No está nada mal. Eso sí, el set de ollas no te llegan. Así que, ojito, con además, estos prototipos de timos, que además ya son muy... O sea, si os dais cuenta, se repite el esquema ya demasiado. Estoy convencida que dentro de poco se van a inventar algo porque ya un poco los tenemos pillados. Yo creo que en el momento que vemos algo que nos puede interesar, pero nos mandan a una página donde de repente nos dicen que hay tres cajitas de regalo y que tienes que elegir una, yo creo que ya cualquiera de nosotros salimos pitando de ahí sin dar ningún dato más por si acaso. Así que bueno, es lo que teníamos en esta semana en cuanto a los malos moviéndose por las redes sociales, evidentemente, y donde nos intentan, pues, no solamente tomar el pelo, sino robarnos, o sea, un delito, como otro cualquiera, desgraciadamente. Y nos vamos a ciberseguridad. En este caso, Lorenzo, os he traído un vídeo de INCIBE, de la Oficina de Seguridad del Internauta, donde nos hablan de lo que es el almacenamiento en la nube. Muchos de nosotros seguro que ya hemos utilizado este almacenamiento, que es muy cómodo, que nos da muchas más facilidades, no tenemos las limitaciones para envíos como las podemos tener con el correo electrónico, pero sí que vale la pena pues recordar algunas medidas de seguridad que debemos mantener para que eso de la nube pues no nos dé un problema o nos deje expuestos a posibles ataques. Así que, si te parece, Lorenzo, vamos a verlo.
Los servicios de almacenamiento en la nube nos permiten compartir archivos con otras personas. Esta funcionalidad es muy práctica, pero debemos tener en cuenta algunos aspectos clave para no comprometer la seguridad y privacidad de nuestros datos. ¿Qué pasa si compartimos información con un destinatario erróneo? La persona equivocada tendrá acceso a la información y podrá descargarla o utilizarla hasta que nos demos cuenta y le quitemos el acceso. Por eso, es importante revisar bien con quién vamos a compartir nuestra información y comprobar periódicamente que está compartida con la persona o personas correctas. ¿Qué pasaría si por error compartiéramos una información diferente a la que realmente queríamos compartir? En vez de acceder a los datos que queríamos compartir, esta persona podrá acceder a la información incorrecta y descargarla o hacer uso de ella. Al igual que en el caso anterior, si comprobamos en detalle qué estamos compartiendo, podremos prevenir estas situaciones. Y es conveniente revisar periódicamente qué información tenemos compartida y con quién. Al compartir nuestra información, podemos elegir cómo se accederá a esta. Según nuestra elección, solo podrán ver la información o por el contrario podrán modificarla o incluso borrarla. Si revisamos los permisos que configuramos sobre la información compartida y nos aseguramos de que son los correctos, podremos prevenir situaciones como borrados accidentales. ¿Qué pasaría si por error configuramos como pública nuestra información, que podrá ser accedida por cualquiera? Si revisamos y confirmamos la correcta configuración de la visibilidad de la información compartida, podremos prevenir estas situaciones. Ser precavidos al subir y compartir información. Es importante que prestemos atención al seleccionar la información que queremos compartir en la nube y que comprobemos que la compartimos con las personas adecuadas. Además, debemos asegurarnos de asignar los permisos correctos al compartir. Es preferible permitir que pueda verse pero no modificarse ni borrarse. También hemos de eliminar la compartición cuando ya no la necesitemos. Por último, recordemos que debemos hacer un uso responsable de la nube y ser siempre precavidos con la información que subimos y compartimos. Bueno, pues muy interesante como siempre esta información que nos traen. Ahora, continúa, Sara. Bueno, pues si te parece, Lorenzo, después de estas interesantes recomendaciones, como habréis escuchado y visto, nos vamos con nuestros compañeros de Cibio en nuestra apuesta, ¿no?, también por la transparencia institucional tan importante para la democracia, para el funcionamiento de la administración y de la que todos somos también responsables, ¿no? Y en este caso, pues es una semana más, Cibio nos viene con lo último que se recoge en el BOE y, como no, pues hay que decir que ya están proclamadas las listas definitivas para las próximas elecciones generales del 23 de julio y ya tenemos las listas que van a aparecer en las papeletas en estos próximos comicios. Hay que decir que hay algunas variaciones. Por ejemplo, la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que estaba encabezada por Alejandro Gómez, no ha sido finalmente proclamada por la Junta Electoral Provincial. Esto ha significado que no habrá papeletas de Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya sabéis, formada por las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que sí, en cambio, el partido había conseguido un escaño en las elecciones de noviembre de 2019. Bueno, pues se quedan sin posibilidad de participar para estos próximos comicios. Es verdad que había que subsanar algo tan importante porque, en concreto, varios de los primeros emplazados en esa lista que había presentado Vox, bueno, pues presentaron su renuncia, 4 de ellos aportando un poder notarial y, por tanto, a pesar de que en este caso Vox tuvo 48 horas para subsanar o solventar esta irregularidad, porque claro, se quedaba con 3 titulares y 3 suplentes esa candidatura, pues no se presentó y bueno, y evidentemente pues no se ha podido dar por válida. En este caso, Cibio se puso en contacto con el jefe de prensa de Vox y bueno, pues aún estaban averiguando qué había pasado, pero bueno, la cuestión
al final es que al no haber presentado alguna solución a esa lista, pues Vox se queda sin posibilidad de candidatura en esa circunscripción. También es verdad que no son los únicos, más allá de Vox y Santa Cruz de Tenerife, tampoco van a concurrir a elecciones generales ni en Madrid ni en Barcelona el partido de Macarena Olona, Caminando Juntos, para ninguna de las dos cámaras, ni Congreso ni Senado. El Partido Feminista de España, liderado por la histórica Lidia Falcón, pues tampoco irán las papeletas de Madrid, ni en el Congreso, ni en el Senado, ni por Cádiz, por el Congreso. Otros partidos que presentaron en las provisionales, pero que no han obtenido ese filtro de las juntas electorales, pues Candidaturas por un Mundo Más Justo, que caen 7 circunscripciones, tanto para la Cámara Alta como la Baja, PACMA, que no concurre por el Senado a las Islas del Hierro, La Gomera y Lanzarote, ni tampoco en Teruel, que tampoco lo hace para el Congreso, tanto en Teruel, tanto para el Senado como para el Congreso no hay candidatura de PACMA, o Escaños en Blanco, que también se caen 5 circunscripciones para ambas cámaras. Hay muchas razones, ya lo comentamos la semana pasada, que pueden explicar por qué no se proclaman las candidaturas. Por ejemplo, no cumplir la ley de paridad, no contar con un número suficiente de personas candidatas respecto al número de escaños a repartir, o por ejemplo, no haber presentado los documentos requeridos, algo que está estipulado por la ley orgánica del régimen electoral general, lo que normalmente escucharéis por ahí, la LOREC, ¿no? No son los únicos cambios entre las candidaturas definitivas, tanto al Congreso como al Senado. También ha sido muy sonada en el caso de Sumar, que eso sí, le dio tiempo a cambiar a la persona que encabezaba la lista al Senado en Ceuta, Mallorca y Álava. En concreto en esta última, en Álava, que anunció ya su retirada a su candidato, Aitor Abecía, ya que había sido juzgado por denuncia de violencia de género y fue sustituido de forma definitiva por Leticia Jiménez. En total, se presentan a las elecciones generales 64 partidos, luego decimos de sumar, restar y demás, 64 partidos, no es poca cosa, Eso sí, han caído de esas que primero se habían presentado, que no eran definitivas. Pues bueno, se han caído un total de 11 partidos, como el que mencionábamos antes del Partido Feminista de España. Entre los que sí concurren, PP, PSOE y Recortes Cero se presentan a todas las circunscripciones, tanto para el Congreso como para el Senado. Le sigue Sumar, que se presenta en todas las circunscripciones de la Cámara Baja y en 56 de las 59 para la Cámara Alta. Vox, que se presenta en 51 de las 52 al Congreso y 58 de las 59 al Senado, y PACMA, que se presenta en 50 de 52 y en 58 de 59 también. Los votantes de las circunscripciones, tal como se ha quedado el panorama, en este caso de Palencia y Zaragoza, son las que más posibilidades tendrán para elegir. 14 partidos se presentan al Congreso y 13 al Senado en cada uno de ellos. Así que, ¿os acordáis que hablábamos al principio en las no definitivas que por ahí estaba Barcelona? Lleida, perdón. Bueno, pues ya la han desbancado, y en este caso Palencia ya definitivamente y Zaragoza pues son las circunscripciones que más posibilidades de elegir tendrán para sus circunscripciones definitivas. Ahí se queda, ahí están los datos. Y vamos a seguir con más datos, si te parece, Lorenzo. En este caso, os traigo, hace mucho calor, yo ya lo sé, lo sufro como todos vosotros. Sabemos que hemos tenido aquí la primera ola de calor de este verano. Y, como no, pues en este caso Europa Press Datos nos ha querido hacer un recopilatorio de lo que han sido las olas de calor en nuestro país, por lo menos desde que hay registros. Es verdad que, si os dais cuenta, las más importantes han sido en 2017, que tuvimos
nada menos que 5 olas de calor. Ahora, en este momento, en 2023, hemos empezado casi como en 2018, que eso sí, en el 18 lo que pasa es que se quedó con una sola ola de calor. Adiós, gracias, ¿no? Este año, la verdad que yo creo que vamos a tener a lo mejor alguna más. Estamos en la 8ª ola de calor en junio, tener en cuenta que estamos hablando aún del mes de junio, y es algo que se producía en junio de 2011, es decir, y dejará evidentemente pues valores hasta el día de hoy, pues ya sabéis, en algunas zonas de España de hasta 44 grados, que ya le vale, ¿no? Como podéis ver en las gráficas, desde la década de los 2000, la verdad que es mucho más común. Y luego, si os dais cuenta, en los 90 teníamos así como años de olas de calor, volvía a no producirse esas olas de calor como tal, ¿no? Y bueno, como dato, el año 2015 fue el año en el que se registró la ola de calor más larga, que duró 26 días seguidos. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los episodios en un mismo año, hay que decir que el año pasado, 2022, fue el que más días en ola de calor registró, con un total de 41 días. Eso sí, fue repartido en 3 episodios, cosa que en 2015 fueron 26 días seguidos, que ya le vale, es casi un mes. Y luego también hay que decir que el año pasado también tuvo también su récord especial, porque se llegó en 44 provincias, se llegó a estar bajo la misma ola de calor, que también es una extensión importante en las consecuencias, ¿no?, de las olas de calor. Así que, en fin, veremos cómo termina junio, que ya vemos que este fin de semana parece ser que esto baja un poquito, pero esperemos ahora al mes de julio cómo nos viene el tema. Veremos a ver. Y nos vamos a otros datos. Si hablamos del calor, pues hacía tiempo que no íbamos a ver qué estaba ocurriendo en los embalses, y bueno, es un buen momento para ver qué está pasando, ¿no? Bueno, pues hay que decir que las reservas hidráulicas en España se situaron en 26.550 hectómetros cúbicos durante esta última semana, según los datos que se aportan por el Ministerio competente, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Hay que decir que desde 2017 no se llegó a superar el 70% de la capacidad de esos embalses, en contraposición con otros años que sí, y en este caso el agua embalsada en España pues ha variado en un menos 0,37%, lo que supone que hemos perdido en cifras absolutas unos 98 hectómetros cúbicos. Si nos vamos a la siguiente gráfica, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de los embalses en este momento en España es de algo más de 56.000 hectómetros cúbicos, pues hay que decir que desde 2016, como os adelantaba antes, no se alcanzan esa capacidad máxima. El 2016, que fue el que más opciones de poder tener más agua en nuestros embalses, de tener más posibilidades hídricas, pues no se llegó a más de 42.188 hectómetros cúbicos. 2017 fue el más bajo, con algo más de 20.000 hectómetros cúbicos. Esperemos que por lo menos este año pues no bajemos de esos primeros datos de 26.550 que hay en este momento, pero como podéis ver, la visión no es muy positiva, porque tenemos todavía todo el verano y tenemos que esperar todavía a las lluvias del otoño, así que veremos a ver cómo va. Y nos traen también la última gráfica,
que es el incremento o reducción en la última semana de las cuencas hidrográficas, ¿no?, de nuestro país. Y como podéis ver, pues han subido en la cuenca del Ebro, las cuencas orientales y occidentales de Cantabria y también las internas de Cataluña. En verdad son las únicas que han tenido una evolución positiva, ¿eh? Las demás, las más bajas, como la de Guadalete, Guadiana y Duero, podéis ver que además el bajón es muy importante, ¿eh? La reducción. O sea que ya veis que de 16 cuencas hidrográficas que tenemos en España, pues solamente tiene una evolución positiva en 4. Así que la situación sigue siendo un poquito preocupante y por tanto no nos olvidemos más que nada, ahora que viene el calor, de que el ahorro del agua, por lo menos por parte nuestra, pues que sea un objetivo que no nos olvidemos a pesar de, pues hombre, pasar un poquito de calor, ¿no? Nadie puede hacer a lo mejor mucho más, pero sí las precauciones de que el agua pues no la cuidemos. Igual que tenemos que cuidar el planeta, también cuidemos el agua, cómo no. Y nos vamos al ámbito de la alfabetización mediática, algo que también hemos incorporado en esta temporada, Lorenzo, y yo creo que es interesante porque traemos testimonios pues de personas que nos pueden dar algunos elementos importantes para reflexionar. Y en este caso os traigo las reflexiones de el profesor de Estudios de Ciencias de la Información de la Universidad Oberta de Cataluña, Alexandre López Burrull, que explica algo muy interesante, que es cómo comenzó la información falsa sobre el cambio climático, algo que no es por nada, pero cada vez se amplifica muchísimo más en las redes sociales, ¿no? Y por tanto, pues bueno, nos da una serie de consejos, primero para darnos cuenta de qué es lo que está funcionando ahí y cómo podemos rebatir esos bulos que desgraciadamente día a día van cogiendo una mayor importancia. Así que os dejo con las reflexiones de Alexandre López Burrull. Pues vamos allá. En el caso del cambio climático empezamos a ver publicaciones de actores que tenían intereses, por tanto tenían un conflicto de interés muchas veces no declarado para decir que ellos no eran causantes del cambio climático o relativizar la importancia del cambio climático. Y a partir de aquí se han hecho pues, publicaciones, informes, artículos también en revistas, algunos de los cuales han sido rebatidos, sobre todo también por esta parte del conflicto de interés no declarado a la hora de publicar en una revista científica. Hemos ido viendo también cómo esa desinformación por intereses ha ido permeabilizando hacia, sobre todo en Estados Unidos, determinados grupos, lobbies mediáticos y políticos con sus propios intereses, generalmente de tipo conservador, asociado a la industria del petróleo, a la industria siderúrgica, que tienen intereses en que, digamos, no se corten las vías actuales de uso y producción del petróleo. Lo que principalmente critican sobre el cambio climático es que los datos no son ciertos, que no están bien recogidos o que la culpabilidad de a quien asocian la existencia del cambio climático no es hacia ellos, sino hacia otros agentes que no se están considerando. De alguna forma lo que viene a decir es la Tierra ya va yendo hacia allí, no tiene nada que ver nuestra actividad industrial para que aquello se acelere. Y eso es uno de los grandes mitos que intentan generar sobre el cambio climático. Es decir, la desinformación, el bulo en este caso, se basa en que la actividad humana no tiene nada que ver y que el cambio climático es algo que se va a producir igualmente aunque haya mayor o menor actividad humana.
todos tenemos una parte de culpa y todos tenemos que hacer un cambio, cada uno a su escala. Tiene que haber un encuentro entre la repartición de culpas y el ejercicio de responsabilidades. ¿Qué podemos aportar? Desde una visión optimista, es decir, aunque parece que no se pueda hacer nada o que es irreversible, siempre se puede hacer. Y esta visión optimista, creo que hay algunos que están esperando al discurso de ya no se puede hacer nada, bueno, pues qué pena, pues ya no hace falta hacer nada. No, aún no estamos en un discurso irreversible. Y aunque lo fuera, nuestra calidad de vida que va a tener que cambiar, tiene que empezar a cambiar desde ya mismo. Como en muchos otros bulos, lo que tiene que haber para que se pueda solucionar es una convergencia entre el mundo político y el mundo científico para ver cuáles son las mejores soluciones. Porque si no, lo que estamos viendo, sobre todo en las grandes cumbres, es que hay, evidentemente, además de los intereses industriales, hay unos intereses geopolíticos. Y los que menos han contaminado en los últimos años, parece lógico que dicen que ellos tienen derecho a comenzar a hacer contaminación, ¿no? Y por tanto, aquellos que llevan más tiempo son los que más deberían llevar a cabo. Aquí hay una lucha de intereses, evidentemente la lucha entre Estados Unidos y China también está allí, porque nadie quiere dejar de frenar por miedo a que el otro lo adelante, ¿no? Muy interesante como siempre, así que bueno, continuemos, ¿no, Sara? Pues vamos a ello, a ver, ahí está. Adelante, Sara. Bueno, y seguimos. Y vamos ya al meollo de la semana. Lorenzo, nos vamos a nuestro bloque de desinformaciones gracias al trabajo diario que realizan nuestros verificadores de cabecera, porque son los que nos cuentan día a día lo que pasa en las redes, lo que se hace viral y en verdad quienes nos aportan un cierto equilibrio. Veremos después alguna cosa muy relacionada con todo esto que también se estudia y se hacen congresos y se hacen reuniones para evaluar de forma independiente qué está pasando con las fake news y con la polarización de la sociedad. En nuestro caso, en España, además, con todo este movimiento de elecciones anticipadas y demás, pues tal vez sea mucho más evidente. Tanto es así que empezamos con Maldito Bulo, que bueno, durante estos días sabéis que un programa como El Hormiguero pues se hizo muy viral porque el candidato del Partido Socialista, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues iba a acudir a este formato televisivo en esta semana y se hizo absolutamente viral todo lo que tuviera que ver con esa entrevista. Y una de ellas, que bueno, fue bárbaro porque estuvo durante varios días siendo trending topic, pues decía que bueno, que en este caso Pedro Sánchez había exigido para ir a ese programa de televisión, a esa entrevista, que se sustituyera al público por militantes del PSOE o que se hiciera sin público. Se justificaba todo esto en esta burbuja, al final, que se está haciendo demasiado viral, de que, bueno, pues que no, para que no hubieran abucheos y demás durante la entrevista, ¿no? Tanto es así que, bueno, que algún que otro conocido dentro del ámbito de Telegram y que sus contenidos, no le voy a dar publicidad, pero que sus contenidos intentan ser muy virales, en algunos casos con informaciones absolutamente descontextualizadas o evidentemente sin ningún tipo de prueba, a pesar de todo lo que justifica, bueno, pues dijo que esto era una realidad y que empezó a partir de ahí pues a hacerse todo esto viral. Hay que decir que desde el primer momento el propio programa negó esta solicitud por parte de Pedro Sánchez y que, bueno, de alguna manera todos hemos podido comprobar que fue una entrevista con público como las hace normalmente el conductor de este programa, ¿no? En fin,
nos vamos a encontrar en muchas cosas. Aún estamos siempre en campaña, imaginaros en campaña con este tipo de cosas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con los, de alguna manera, los candidatos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, más importantes, con más posibilidades a que sea el nuevo presidente del gobierno a partir de julio, pues está tomando un cariz, la verdad que un poquito espectacular en algunos aspectos. Pero bueno, lo dicho, es un bulo y no hay nada, ninguna confirmación, ninguna prueba de que este contenido que se ha difundido evidentemente fuera verdad, ¿vale? Y nos vamos a otro que además es también muy típico. Como no, nos volvemos a las cadenas de WhatsApp y con esas advertencias tan estupendas y generosas, en este caso, donde nos dicen que van a subir unas fotos del volcán de Chillán en Chile. Te piden por favor que no lo abras ni lo veas, que te hackean el teléfono en 10 segundos. Bueno, algo que no es que se ha viralizado porque es una cadena de WhatsApp, pero se ha compartido muchísimas veces. Como siempre, estas buenas personas que nos quieren avisar de los malos que nos van a, en este caso, con un virus que nos van a hackear el móvil. No es la primera vez, pero en este caso, maldito Timo, pues nos alerta de que evidentemente es un bulo, no es verdad. Se ha contactado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y con la propia Oficina de Seguridad del Internauta, y por las evidencias pues se puede asegurar que no hay unas fotos de este volcán chileno que puedan traer o que esté circulando con un virus. No es la primera vez, ya sabéis que hemos traído alguna vez este tipo de prototipos, ¿no?, que se difunden muchísimo por cadenas de WhatsApp. Ya en 2018 habían unas fotos del pico de Orizaba en México, pero bueno, muchísimas más, ¿no? Y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues hombre, también son los que de alguna manera sí que hacen un seguimiento continuado y no se está produciendo ningún tipo de esta alerta. Como siempre, pues bueno, dentro de uno de los prototipos de bulos, que es crear miedo, una cierta inseguridad, bueno, pues uno más. Y nos vamos a F-Verifica, donde también, a partir de una consulta, bueno, pues se hizo viral en redes sociales un contenido donde nos alertaban de la presencia del virus machupo en ciertas tabletas de paracetamol. Nos decían que no tomemos estas pastillas de paracetamol de 500, es nueva, muy blanca, brillante, y nos dice además que los doctores están advirtiendo que contienen machupo, que es el considerado el virus más peligroso en el mundo, con un alto índice de mortalidad. Esto se ha viralizado muchísimo en Twitter y Facebook, parece mentira, pero los virus siguen vendiendo, las cosas como son. Bueno, pues hay que decir, claro, además de paso, o sea, todos estos mensajes, estos contenidos, lo más importante para ellos es que se viralice, te invitan a reenviar como una ayuda a la población. Y bueno, pues hay que decir que F-Verifica, bueno, pues ha consultado expertos y como podemos imaginar, ¿no?, más o menos, que el virus machupo y casi todos los virus, pues no pueden permanecer infecciosos en un comprimido, y que la contaminación casual tampoco es posible. Hay que decir también que esta falsedad pues lleva años repitiéndose en redes sociales, en varios países. Si rastreamos un poquito, y puede ser el paracetamol, puede ser una aspirina o puede ser un jarabe. Son estructuras que se mueven siempre con el mismo esquema, ¿no? La Organización Panamericana de Salud ya de alguna manera nos alerta de que el virus machupo es el causante de la fiebre hemorrágica boliviana. Es una enfermedad zoonótica transmitida por el contacto directo con roedores
o la inhalación de excrementos de roedores infectados. Sin embargo, también se han registrado casos de infección de persona a persona en algún momento determinado, ¿no? Y su tasa de mortalidad, pues sí, se ubica entre el 5 y el 30%. Pero lo dicho, el virus, como cualquier otro, depende de una célula para poder multiplicarse, por lo que no podría subsistir en una tableta, en una aspirina, en una pastilla, ¿eh? Y luego, pues también, pues de alguna manera, virólogos como José Campillo de la Universidad de Ciencias de México, la UNAM, pues también informa desde F Verifica, pues que esa contaminación por casualidad tampoco es posible, ya que no es la manera de funcionar, ¿no? Los virus. También es cierto que de todas formas, pues hombre, hay muchos controles y más a nivel farmacéutico de este tipo de cosas, y por tanto sería muy difícil, excesivamente difícil, para que simplemente por tomar un paracetamol pues tengamos al machupo por aquí, ¿no? Si hacemos una búsqueda a través de CrowdTangler, la herramienta de Meta para el análisis de redes sociales, hay que decir que este bulo ya circula desde 2015 en distintos idiomas, para que sea internacional, ¿no? Y en concreto, ya los primeros elementos que tenemos de difusión es una cadena en portugués hace 8 años, o sea que no está mal, ¿no? Es verdad que de todas formas, ya sabéis que los bulos al final se difunden, al final se hacen virales, al final los conoce demasiada gente, y autoridades sanitarias, tanto de Chile como de Singapur, como en España, pues han desmentido estos contenidos del virus de machupo, ¿eh? Y bueno, pues esperemos que nadie se lo crea, más que nada por no tirar a la basura este fármaco, el paracetamol, que al final es muy común, desgraciadamente, porque todos en algún momento tenemos un dolor de cabeza y es lo primero que tenemos a mano, ¿no? Pero lo dicho, el virus del machupo no nos lo vamos a llevar por una pastilla de paracetamol. Y nos vamos también desde F Verifica a un vídeo que se ha viralizado especialmente ahora en las últimas semanas en España. Se basa en una mezcla de antiguas teorías, y que evidentemente, como te puedes imaginar, Lorenzo, lo del Titán tenía que tener alguna consecuencia viral, ¿no? Y bueno, se ha reactivado a partir del colectivo negacionista norteamericano QAnon. Ya hemos hablado de ellos aquí alguna vez. Es un vídeo en el que te explica la teoría del Titanic, que no se hundió en 1912, algo que además es un argumentario muy, muy típico de los negacionistas. Acordaros, algunos, no sé, yo me imagino que a algunos os sonará lo que ya exponía en un vídeo, ojo que ya tiene tiempo, pero que evidentemente con esto del Titán pues ha vuelto a renacer, y que además lo presentó Miguel Celades Rex, es un empresario catalán. El argumento de Celades es que el Titanic fue sustituido por otro buque, el Olympic, que presentaba importantes daños que no estaban cubiertos por ningún seguro. De acuerdo con esta explicación, además, incluiría un complot para acabar con la vida en aquel momento de empresarios muy importantes como Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss o Jacob Astor, que se oponían a la creación de la Fed, ¿no?, en contra de la voluntad de J.P. Morgan, ¿no?, que defendía la necesidad de fundar la Fed, esa institución, ¿no? Ambas teorías llevan años circulando por internet, pero evidentemente pues ya resurgieron en 2012 con el centenario del hundimiento del Titanic, y ahora pues desgraciadamente pues por lo ocurrido con el Titán
pues tenemos eso ahí, ¿no? Y se ha hecho viral, tanto es así que ha estado días y días en las redes sociales, con datos, con desdatos, para apoyar estas teorías, para desmentir estas teorías, ¿no? Y bueno, y podemos decir que esta hipótesis, ¿no?, de sustituir el Titanic, ¿no?, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil. También ya fue desmentida hace ya mucho tiempo por expertos, ¿no? La suplantación como tal no tendría mucho sentido, pues había formas más fáciles y baratas de fingir un accidente que sustituir un buque por otro y hacerlo cruzar el Atlántico lleno de pasajeros y tripulación a tope, ¿no?, para que chocara contra un iceberg y así cobrar un seguro, que, en fin, es un poco rocambolesco, ¿no? Con lo cual es difícil de entender estas cosas, ¿no? En lo que se refiere a la conspiración para facilitar la creación de la Fed, pues quienes defienden dicha especulación pues dicen que Morgan evitó viajar en el Titanic como tenía planeado y que así pudo matar a Guggenheim, Strauss y Astor, que se oponían a esa reserva federal, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son los datos que sí que tenemos? Pues que Morgan tuvo que anular su viaje por un contratiempo en el envío de su colección de arte a Nueva York, según recoge la biografía del banquero, y otro hecho que resta verosimilitud a la teoría del complot, pues es que en concreto Guggenheim no reservó su viaje hasta después de la cancelación de Morgan, ¿no? Tampoco es cierto que tampoco hay una constancia de ese rechazo tan claro de Guggenheim y Astor, ¿no?, a la fundación de la Fed. Hasta incluso el tercero en discordia, Strauss, pues incluso se había pronunciado a favor. Así que es difícil entender este tipo casi de opiniones históricas, ¿no? Hay que añadir también, como dice muy bien F. Verifica, que en concreto el vídeo difundido en España por Miguel Celades Rex, pues hay que decir que es el fundador de los Congresos de Ciencia y Espíritu. Tiene una web que difunde contenidos esotéricos y da cabida pues a conocidos desinformadores como Natalia Prego de Médicos por la Verdad, ¿no? O sea que, en fin, en definitiva, estas teorías, ¿no?, de ese hundimiento del Titanic que fuera un engaño para cobrar fraudulentemente un seguro, pues no hay ninguna prueba como tal, ¿no? También es verdad que eran los dos barcos eran muy diferentes, con lo cual, digo a nivel de forma, con lo cual hubiera sido bastante fácil pillarlos, ¿no? Y mucho más, como os podéis imaginar, para cobrar un seguro, ¿no? Y luego, en cuanto a los empresarios contrarios a la fundación de la Fed, ¿no?, pues hombre, está casi desmentida, ¿no?, por hechos históricos documentados como tal. Así que, en fin, seguro que pasará algo más y volveremos a hablar de ello, cómo no. Y nos vamos a lo que os comentaba antes. Durante la semana pasada se desarrolló en Lisboa un interesante congreso donde, en fin, relevantes estudiosos, ¿no?, y analistas pudieron hablar sobre un análisis comparativo sobre el impacto de la desinformación en cuestiones políticas, económicas, sociales, de seguridad, y fueron además presentados como el trabajo de todo un año en este observatorio promovido por la Comisión Europea y como os decía, que se celebró en Lisboa. Han participado diferentes países y diferentes entidades. Cuenta en concreto con 23 instituciones y en este caso se han desarrollado a partir de las realidades en España y Portugal, ¿no? Es una investigación que de alguna manera refrenda el comportamiento frente a la propagación de falsedades, de bulos, de desinformaciones
y vemos la diferencia en función de cada sociedad, cómo funcionan de alguna manera tan diferente, ¿no? En estos dos países. Como bien explicaba para F-Verifica, el coordinador de Iberifier, que es además español, es catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, yo creo que es uno de los mejores expertos, desde mi punto de vista personal, uno de los mejores expertos sobre desinformación que existe en este momento. Si tenéis la posibilidad de alguna vez de escucharlo, tiene su propio blog, es un profesor impresionante y bueno, y la verdad que es uno de los coordinadores de este Iberifier que, como os decía, pues han estado trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Los resultados, pues sí, muy importantes, señalan que la ciudadanía española es hipersensible en comparación con otros países frente a la desinformación y especialmente lo destacan a partir de algo que yo creo que ya hemos hablado alguna vez nosotros aquí, Lorenzo, que es esa perspectiva escéptica sobre los medios de comunicación. Claro, ese escepticismo en un panorama tan polarizado, pues nos acarrea bastantes problemas, algo que el ecosistema mediático portugués es mucho más central, no está tan polarizado y por tanto tiene menos problemas que nosotros. También Miguel Paisana es uno de los autores del informe, pues también hace hincapié en esas diferencias y en el hecho de que Portugal sea uno de los países de Europa en el que los ciudadanos tienen más confianza en los medios de comunicación. Y justo nosotros, España, estamos en el extremo opuesto. O sea, las cosas empiezan a encajar un poco, ¿no? De hecho, entre los objetivos principales de este trabajo, que se citan las repercusiones sociopolíticas de la desinformación y las reacciones institucionales previstas para hacerle frente, ¿no? Otros investigadores del Centro de Estudios Portugués, Obercom, también añade que las conclusiones apuntan a eso, a que la desinformación es un fenómeno multidimensional que tiene aspectos políticos, sociales, culturales y económicos, y que hay que tener en cuenta que todo eso trasciende de alguna manera a los medios de comunicación, a las propias redes sociales, es decir, que hay que trabajar en algo más, ¿no? Además de Obercom, en estas investigaciones, para que sepáis quiénes han estado por ahí pues dando sus opiniones y ofreciendo su trabajo, pues han estado el Real Instituto Elcano, el Barcelona Supercomputing Center, la Fundación Maldita.es, la Universidad de Granada y los propios de F-Verifica, ¿no? Todo esto, evidentemente, además de todo este trabajo que se ha puesto ahora, se ha hecho público, ¿no? Es verdad que el observatorio se centra especialmente, y es importante pues saber qué van a ir haciendo, ¿no? Desarrolla tecnologías computacionales para la detección temprana de esos bulos, de esas falsedades, verifica y desmiente publicaciones engañosas y, muy importante, algo que intentamos nosotros humildemente también hacer desde aquí, impulsar iniciativas de alfabetización mediática que encaminen un poco en esa prevención y en mitigar la influencia de esos contenidos manipuladores en la sociedad. Y como podéis ver, en nuestro país, por nuestras propias circunstancias, todavía nos tenemos que preocupar un poquito más. Así que enhorabuena a los expertos por estar ahí dando el callo, y nosotros seguiremos contando todo lo necesario para seguir en esa línea. Así que es lo que hay. Y vamos a seguir verificando, y en este caso con Verifica Radio Televisión Española, que nos trae una última hora. Uno de los contenidos, uno de los mensajes en redes sociales que también, como no, se ha viralizado y que tiene algo que ver con lo que hablábamos y nos comentaban en la alfabetización mediática hace un ratito, ¿no? La NASA admite que el cambio climático se debe a los cambios en la órbita solar de la Tierra, no al ser humano, ni a los combustibles fósiles. Bueno, un mensajito
que ha sumado más de 15.000 retweets en solamente una mañana. Ese mensaje pues asegura que la Agencia Espacial pues ha admitido que el cambio climático no tiene nada que ver con lo que nos quieren contar, que son las órbitas solares de la Tierra. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto es un bulo, pero como una catedral, porque además mezcla cosas importantes. Primero, sí que es cierto que las variaciones en la órbita solar de la Tierra sí que existen, sí que afectan, pero claro, es un estudio que se hizo en el año 2000, pero que en ningún caso llega a concluir que el planeta no tiene absolutamente nada que ver en los factores de cambio de la climatología, esa actividad humana que al final es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que intentan, de alguna manera, desde algo, acordaros, siempre funciona muchísimo así. Sí que hay un documento, sí que hay un enlace, pero no nos cuentan lo que pone el documento, hacen una interpretación y nos cuentan lo que nos quieren contar, por supuesto, ¿no? La NASA, evidentemente, nunca ha negado esa influencia de la acción del hombre. Los propios compañeros de Verificar Radio y Televisión Españolas han consultado a la NASA, ¿no? Sobre estos mensajes, y un portavoz de su departamento de comunicación nos asegura que los científicos confían que el reciente calentamiento de la Tierra se debe principalmente a las actividades humanas, sobre todo por la entrada de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra a partir de la quema de combustibles fósiles, algo que ya no se lo puede saltar nadie, ¿no? El origen de este bulo, como os decía, aparece en un artículo de 2019 de un portal desinformador que interpreta de manera errónea algo que sí que publicó la NASA en el año 2000, como os decía, que es la teoría de los ciclos de Milankovitch, se llama así. Y es lo que os decía, que los cambios en la excentricidad orbital afectan a la distancia entre el Sol y la Tierra, lo que provoca, eso sí, que las estaciones, tal como las conocemos, pueden exagerarse, ¿no? El trabajo, pues de alguna manera concluye que más inclinación significa estaciones más severas. Claro, los ciclos de Milankovitch no pueden explicar todo el cambio climático que ha ocurrido en los últimos 2,5 millones de años, ¿no? No puede explicar tampoco esta teoría que en el periodo actual se esté dando este calentamiento tan rápido que ha experimentado la Tierra desde el periodo preindustrial, desde 1850 a 1900, porque esos cambios orbitales no corresponden con la misma variación que desgraciadamente tenemos con el calentamiento, ¿no? Hay que decir que esto es muy típico, ¿no? El negacionismo del cambio climático tiene este tipo de narrativas. Ya las hemos hablado alguna vez, y ahora pues le ha tocado a las órbitas del Sol, Pero acordaros que también, pues no hace mucho, había el deshielo en Groenlandia, que no estaba vinculado con el cambio climático, y se tuvo también que aclarar, ¿no?, de que era un contenido falso, ¿no? La propia titular del Departamento de Física de la Universidad Complutense, Marisa Montoya, también ha hecho unas aclaraciones a Verificar Radio y Televisión Española, y nos explica bien que esas variaciones de la teoría de Milankovitch, que están muy bien explicadas, de alguna manera lo que no explica es el cambio climático que estamos viviendo ahora. Nos da una explicación del hecho de que la Tierra fluctúe entre épocas glaciales y épocas interglaciales, por el tema de que efectivamente pues, se hace mucho más exagerado ese cambio de estacionalidad, ¿no? Pero en ningún caso nos podría estar dando un valor constante y cada vez más rápido de esos cambios que desgraciadamente pues llevamos ya pues muchas décadas sufriendo, y que hoy por hoy todavía se puede ver. Así que, bueno, ahí están los datos, y esperemos que sirvan para descartar
mucho contenido que no tiene nada que ver con la realidad. Y nos vamos a Neutral, si te parece, Lorenzo. Volvemos al Titán, porque era de esperar. Lo dijimos la semana pasada cuando desgraciadamente, bueno, pues ya se hizo público la implosión del Titán y por tanto pues la pérdida la vida de 5 personas, ¿no? Bueno, se ha movido de todo, a partir de eso, y en concreto me quedo con una fotografía que recogen los compañeros de Neutral, donde aparecen unos zapatos en el fondo del mar y mucha mensajería lo relacionan enseguida con el resto del sumergible Titán. Se comparte esta imagen junto evidentemente al fallecimiento de estos 5 tripulantes y además aseguran que las botas que aparecen en la foto, bueno, pues pertenecían a uno de los pasajeros, claro. Por ejemplo, reconocen los zapatos de uno de los millonarios. Otros se echan un poquito a la risa, ¿no? Algunos quieren saber, ¿no?, qué marca de zapatos es, porque destruyó todo menos los zapatos. Pues sí, efectivamente, por algo será, ¿verdad? Bueno, imágenes que se han hecho virales en Facebook y en Twitter de una forma explosiva, valga la bromita, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que esta imagen no es actual. Es una imagen que podemos datar de 2004, proporcionada por el Instituto de Exploración de la Universidad de Rhode Island y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y en ella sí que aparecen restos del Titanic y se distinguen ese par de botas que posiblemente pues pertenecerían a una de las víctimas, ¿no?, del transatlántico, ¿no? Haciendo una búsqueda inversa de la fotografía, pues podemos ver que es una imagen catalogada por Associated Press. Y hombre, hay una cosa muy interesante. Al hacer la búsqueda inversa, si vemos la foto que ahora se ha hecho otra vez viral, ¿no?, de las botas, podemos ver que hay un cangrejo de color blanco que está encima de las botas. Bueno, pues si nosotros hacemos una búsqueda inversa, podemos pensar que nos la han colado fácilmente porque la encontramos, como os decía, en ese catálogo de imágenes desde 2004 y vaya por Dios que sigue el cangrejo de color blanco encima de las botas. Con lo cual, pues yo creo que es una prueba impepinable que es el mismo fotograma y que evidentemente no tiene nada que ver, desgraciadamente, con lo ocurrido con el Titán. ¿Vale? Y vamos terminando ya. Nos vamos con un contenido político. En este caso lo protagoniza, o quieren que lo protagonice, Giorgia Meloni, la actual presidenta de Italia, donde nos quieren dar a entender, por cierto, por el tema de la celebración del Día del Orgullo, bueno, pues nos quieren dar a entender que en Italia pues ha habido una excelente iniciativa de la primera ministra de Meloni al sustituir el mes del orgullo gay por el mes de la familia, donde, bueno, pues de alguna manera busca promover valores y lazos de la familia natural. Es un mensaje que se ha realizado especialmente en Facebook, pero luego, evidentemente, pues ha saltado en Twitter y en TikTok desde principio de junio. Y ahora es cuando ha cogido, evidentemente, con las celebraciones que tenemos del Día del Orgullo, en estos días, pues mucho más, ¿no? Una búsqueda en los perfiles en redes sociales de Meloni, lo más interesante es que no muestra ninguna publicación relacionada con el mes del orgullo de la familia, según se ha viralizado, ¿no? Tanto es así que Neutral, en tal caso, se ha puesto en contacto con la oficina de la primera ministra italiana, pero a día de hoy pues no han tenido ninguna respuesta. Tampoco existe evidencias en medios de comunicación italianos de ese lanzamiento del orgullo familiar, ¿no? Sí que es verdad que en la prensa italiana lo que sí que ha informado es que el gobierno de la región de Lazio retiró el patrocinio a la manifestación del orgullo LGTBI de Roma, pero más allá de eso, pues no hay evidencias de que el gobierno de Italia haya declarado el mes de junio
como el de orgullo familiar. Tanto es así que hasta se ha pedido información a CIGEI, que es la principal organización LGTBI de Italia, y ha podido confirmar al verificador español que Meloni no ha declarado una celebración en Italia que reemplace al mes del orgullo LGTBI. Y por si acaso, también se pusieron en contacto con Provita en Familia, que es una organización que se opone al aborto y al matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues también respondió a Neutral que las afirmaciones sobre ese mes del orgullo familiar pues que no eran reales, ¿no? Así que si hasta ellos lo dicen, pues digo yo que no será así. Así que la semana pasada traíamos algo también así, de que si de repente Vox ya había aprobado en la Comunidad Valenciana una ley anti-ocupas, ¿no? Bueno, pues en este tiempo vemos que hay un nuevo perfil de mensajes desinformadores, ¿no? Que de alguna manera lo que algunos grupos quieren hacerse valer lo ponen en boca de sus representantes políticos, aunque esa gestión pues no se haya realizado, ¿no? Y este es pues es un caso más. Así que lo dicho, por el momento igual no tienen, eso sí, subvenciones, pero por el momento no se ha cambiado el orgullo LGTBI por el orgullo familiar en Italia. Otras cosas sí que han cambiado en Italia, pero esto en concreto, pues no. Y bueno, ya está, hasta aquí lo que es la desinformación de toda esta semana, ¿no? Los bulos que han correteado por redes sociales. Y si te parece, pues nos vamos al fact-checking, a ver qué han contado nuestros políticos. Esto va a ir increciendo. Y como podéis ver, hay mucha gente mucho más callada que otra, y por eso, pues evidentemente, el check-in es más fácil para ciertos líderes políticos que para otros, ¿no? Vamos a empezar con Isabel Díaz Ayuso, que la volvemos a traer por aquí. Había estado muy calladita, hombre, habrá estado descansando, evidentemente, después de su campaña electoral y de sus estupendos resultados en la Comunidad de Madrid. Pero eso sí, ha tenido que volver al estrado porque ya sabéis que se celebró la sesión de investidura. Tenemos nuevamente a Isabel Díaz Ayuso revalidando su cargo como presidenta, y tenía que, claro, pues en su desarrollo en la presentación y en la sesión de investidura, pues evidentemente pues destacó medidas de su anterior ejecutivo y también pues el anuncio, ¿no?, de todo lo que quería desarrollar para los próximos 4 años. En concreto, se felicitó porque, según ella, en 16 meses la apuesta por la vida, que ya se empezaba a reflejar en las estadísticas oficiales. Y dijo, mientras que en 2022 en el resto de España el número de nacimientos seguía bajando, podemos asegurar orgullosamente que Madrid fue la región de España en la que más bebés nacieron el año pasado. Bueno, claro, ¿qué ocurre? Cuando dan datos de este tipo, como siempre, ¿qué hace Neutral? Pues se va a las fuentes oficiales de datos, en este caso al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que es quien ofrece esos datos demográficos sobre nacimientos. Y aunque los datos anuales definitivos son de 2021, desde el gabinete de prensa de este organismo sí que ha podido informar de que las estimaciones mensuales de nacimientos se consideran oficiales, pero no disponen de la tasa por habitante, ¿vale? En ese sentido, hay que decir que según esos datos que se pueden comprobar, pues ya de entrada, por lo menos en ninguno de los 2 últimos años, la Comunidad de Madrid haya sido la que en términos absolutos o relativos pues hayan nacido más bebés. Neutral, ya sabéis que siempre se pone en contacto con el equipo de prensa, en este caso del gobierno madrileño, pero por el momento pues no han tenido respuesta. ¿Qué podemos decir para saber qué datos tenemos? Bueno, pues la tasa bruta de natalidad oficial, lo dicho, corresponde a 2021. Esa es la oficial. Según esta,
6 regiones registraron un dato mayor que Madrid, cuya tasa se situó en el 7,62 bebés nacidos por cada 1.000 habitantes. Por encima de Madrid estuvo Melilla con un 11,17, Murcia con un 9,11, Ceuta con un 8,68, Baleares ya se va acercando un 7,81, Navarra un 7,78 y Andalucía un 7,72. Hasta el 7,62 de Madrid, bueno, pues hay bastantes datos superiores, ¿no? Y a nivel provincial, ya que la presidenta autonómica habla de región de España, la posición de Madrid baja y es superada todavía más por 10 provincias como Almería, Sevilla, Girona o Granada, entre otras. En relación a lo que nos decía el INE, o mejor dicho, le decía a Neutral sobre los datos de 2022, se calcula a partir de los datos de nacimientos mensuales acumulados a diciembre del año pasado, porque bueno, se habla, Díaz Ayuso habla del año pasado, los datos nos darían, y ojo, unos datos de nacimientos por meses. Madrid habría sido la cuarta región, con un índice bruto de natalidad del 7,66 por 1.000 habitantes, y seguiría por detrás de Melilla, de Murcia o de Ceuta. Si vamos a datos de registro del número de habitantes absolutos como tal, tampoco estarían en el primer lugar, porque estarían por delante de Madrid, Andalucía y Cataluña, con 63.000 y pico y 56.000 y pico, cosa que en Madrid se registraron el año pasado 52.256 nacimientos en 2022. O sea que tampoco estaría en primer lugar, ¿no? Así que con estos datos, pues solamente podemos decir que la afirmación de Ayuso, pues evidentemente, pues es falsa. Y nos vamos con Alberto Núñez Feijóo. Sabéis que, bueno, estuvo en un programa de radio en Hora 25, con una entrevista, pues ya casi de pre-campaña. Y como no, pues se le ocurrió hablar de las jubilaciones, de los jubilados, y en concreto Núñez Feijóo dijo: siempre que hemos gobernado, el PP ha subido las pensiones de acuerdo con el IPC, incluso en algún caso superior. Claro, decir esto, aún tenemos muy reciente algunas cosas realizadas por el gobierno del Partido Popular. El gobierno de Rajoy llegó a revalorizar las pensiones por debajo del incremento de los precios hasta en 3 ocasiones: 2012, 2013, 2017. De hecho, reformó el sistema, acordaros, para desligar el cálculo del IPC y establecer que de haber déficit solo podría subir un 0,25, algo que evidentemente Feijóo con esa afirmación omite. Eso en concreto ocurrió entre 2014 y 2017, debido al estado de las cuentas. En 2018 se volvió a tener como referencia este índice, pero ojo, como resultado de las negociaciones con el PNV para aprobar los presupuestos del Estado. Os podéis imaginar que Neutral evidentemente ha preguntado al gabinete de prensa del PP, pero por el momento pues no hay una respuesta al dato, o a la afirmación, mejor dicho, del candidato del Partido Popular. Así que, hombre, entre la reforma de las pensiones, que evidentemente pues puso en marcha el gobierno del Partido Popular, y que desde 2011, pues hombre, las pensiones pues no empezaron no a subir, sino a ir para abajo. Acordaros que por eso de repente apareció aquellas paguillas, ¿no?, que se daban en enero para intentar paliar un poco esa desviación, ¿no? Bueno, pues hay que decir con esos datos que la afirmación de Feijóo de que el PP subió las pensiones de acuerdo con el IPC siempre que han gobernado, pues no es cierto, O sea, hay cosas, además, muchísimo más relevantes
que realizó el Partido Popular cuando estuvo gobernando, que van justo en la dirección contraria como el índice de revalorización de las pensiones. Así que, en fin, que no es verdad. Y nos vamos con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, la cabeza de lista de esa nueva confluencia, Sumar, que habló en un encuentro de ministras iberoamericanas sobre el incremento del coste de la vida para las familias españolas, y en concreto dijo que el coste de la vida se refiere a la subida en las cuotas hipotecarias que están sufriendo 4 millones de familias, de las cuales el 80% de estas hipotecas son de carácter variable. Y además añadió que estos hogares están siendo víctimas de la subida de los tipos de interés, singularmente el Euribor en nuestro país, ¿no? Bueno, Neutral se puso en contacto con el equipo de prensa de Sumar porque esos datos, pues hombre, saber de dónde los ha sacado y por tanto de dónde tienen esa referencia para ellos también poder evaluar y chequear si esos datos se corresponden a la declaración realizada por la ministra, ¿no? En concreto, en este caso sí que el equipo de prensa de Sumar respondió y le aclaró que los datos proceden de la Asociación Hipotecaria Española. Claro, sin embargo, según el Departamento de Comunicación de la propia asociación, pues indicó a Neutral que no disponen de esas cifras, sino que los datos que tienen se refieren al saldo pendiente de las hipotecas. Además, subrayan que el aumento de los tipos impacta menos sobre las hipotecas variables de mayor antigüedad, con lo cual es difícil hacer ese conglomerado que en este caso Yolanda Díaz parece querer comunicar, ¿no? Esto implica que, por ejemplo, si una hipoteca tipo fijo tiene un valor de 200.000 euros y hubiera 4 tipos de tipo variable, cada una de 50.000, la cuantía total de ambos tipos sería la misma y por lo tanto su peso en el saldo vivo pues también, pero el número de préstamos variables sería en realidad mayor que el de los fijos y por tanto no se puede evaluar de la misma manera como parece que quiere estimar Yolanda Díaz. Además, desde la asociación consideran que dentro del 70% que sería a tipo variable, las hipotecas me refiero, no todas se han hipotecado recientemente, que son las que más sufren esta subida de los tipos de interés. Aquellos que se han hipotecado hace ya varios años y apenas le queda capital por pagar, les afecta la subida de los tipos de interés, pero no en la misma medida. También, desde 2020, también hay que decir que ha variado el tipo de préstamos más contratado. Eso sí que es un dato que podemos obtener del Instituto Nacional de Estadística. Mientras que con anterioridad al año 20 el porcentaje de hipotecas variables mensuales en España era superior a las del tipo fijo, pues podemos decir que esa tendencia se ha invertido. Y en 2023, en concreto desde marzo, los referentes que tenemos de porcentajes de hipotecas que se constituyen nuevas en España, el número de préstamos a tipo fijo fue de 63,9% frente al 36,1% de los tipo variable. Es un dato que yo creo que hace ya varias semanas, gracias a Europa Press Datos, ya estuvimos dando. Es decir, hay un incremento y un apoyo financiero mayor nuevamente en el tipo fijo que en el tipo variable, ¿no? Por tanto, en esta ocasión, pues le tenemos que decir a Yolanda Díaz que ha hecho una declaración que no es verdad. Tampoco es mentira. Llega a un término ahí intermedio y por tanto es un poco engañoso porque mezcla dos datos hipotecarios distintos. El número de hipotecas en vigor y el del saldo vivo o cuantía pendiente de las mismas, que es muy diferente. Y por tanto no se corresponde con la realidad que además ella pues quiere de alguna manera justificar. Y nos vamos con Miquel Iceta, porque el ministro de Cultura y Deportes pues intervino en un programa de televisión hablando de los pactos entre el PP y Vox. Sabéis que es el pan nuestro de cada día.
Y en concreto, pues aseguro que es posible, pero eso les aísla en Europa, porque en Europa la derecha liberal, la derecha conservadora no pacta con la extrema derecha. Algo que además se ha repetido no solamente por Miquel Iceta, sino por diferentes dirigentes, y no solamente del Partido Socialista. Claro, ¿qué ocurre? Que la realidad es tozuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos gobiernos, tanto nacionales como regionales, estos acuerdos entre ambas fuerzas, de la derecha y la extrema derecha, pues sí que han ocurrido y ocurren. En concreto, por ejemplo, en la región de Lombardía, en Italia, o de algunos Länders en Austria, donde la derecha conservadora, ¿no?, que sería el equivalente a nuestro Partido Popular, pues gobierna con partidos de extrema derecha. Es interesante, eso sí, voy a decir que es interesante, y me parece muy bien, por una parte, Neutral, ya sabéis que siempre pregunta, ¿no? Bueno, pues fue al equipo de prensa del ministro para que le aclararan estas declaraciones, y ha sido muy interesante la respuesta, porque han contestado, pero se han limitado a decir que únicamente responden a cuestiones sobre el ámbito cultural o deportivo, cosa que me parece muy bien, porque Miquel Iceta es ministro, pero si hace declaraciones que tienen más que ver con una opinión política y partidista, pues, hombre, que no utilice medios del ministerio para ni aclarar ni desclarar, me parece muy bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Estas coaliciones que os comentaba, tanto en Italia como en Austria, pues evidentemente ya llevan tiempo, en la Baja Austria como en la Alta Austria, los conservadores gobiernan con el Partido de la Libertad de Austria, fundado, entre otros, por Friedrich Peter, que era un antiguo miembro de las SS nazis. Además, la derecha conservadora también tiene otros elementos. Acordaros, en Italia mismamente tenemos a la ultraderecha con Giorgia Meloni llevando las riendas del país y se hizo popular gracias a ser ya hace tiempo, pues formar parte de gobiernos regionales con otras fuerzas de la extrema derecha y con el apoyo de la derecha más moderada. Tanto es así que el año pasado pues ganó la presidencia, ¿no?, italiana. Y otros países de Europa, pues también tenemos algún que otro ejemplito, donde, por ejemplo, que se pueda contactar y ver las opciones, ¿no?, de algunos partidos de la extrema derecha que hoy por hoy pues están ahí. Así que pues tenemos que decir que desgraciadamente pues los deseos posiblemente de Iceta pues van por un lado, pero la realidad es tozuda y bueno, y por eso también pues es un tema que sociológicamente y políticamente se está estudiando, de ver por qué este incremento en la movilización de la ultraderecha en Europa y en otros países, ¿no? Así que, lo dicho, es falso. Y con esto pues casi nos vamos a ir. Lorenzo, hasta aquí hemos llegado. Os dejo, si hay posibilidades, eso sí, con un corto que llevamos ya varias semanas, que quería ofreceros y que lo vierais y que lo disfrutarais. Es una bonita historia que nos ayuda especialmente a entender al diferente y lo que significa integrar socialmente. Así que espero que os guste. Y Lorenzo, yo espero que, eso sí, la semana que viene estaremos por aquí y estaremos en directo y os traeremos un montón de cosas más. Y estaremos ya pendientes de todo lo que pueda ocurrir porque ya habremos empezado julio y entonces ya estaremos haciendo el descuento para esas elecciones generales que nos toca. Y bueno, ya sabéis que a partir de entre hoy y mañana os tendrían que llegar, si os tienen que llegar, esas invitaciones a participar en el proceso democrático y ser miembros de mesa electoral. Así que a los que os haya llegado, pues con ánimo, que es un compromiso social que vale la pena,
porque es nuestra democracia, y a los que nos hemos librado, aunque yo espero que aún sea así, y a los que nos hemos librado, pues os animamos a que participéis y que entre todos hagamos una democracia más fuerte. Así que nada, que lo paséis estupendamente bien, que paséis una estupenda semana. Ya sabes, Lorenzo, que es un placer estar aquí contigo y con todos quienes pues cada semana nos siguen, y la semana que viene más y mejor. Se os quiere muchísimo. Besiños. Besiños, Sara, son las 22 horas 29 segundos 29 minutos 59 segundos, una hora menos en Canarias. Nos quedamos sin tiempo. El vídeo tendrá que esperar una semana más. Muchas gracias a todos y gracias, Sara, como siempre un placer. Hasta el jueves que viene en Desmontando Bulos, que sin duda alguna pues será un jueves más y estaremos en directo, como no. Adiós, feliz fin de semana a todos.